Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. De forma inicial teníamos dos bases de datos. Una base de datos que era, esta es la base de datos de Wooldridge, de la base de datos salarios, donde tenemos 935 observaciones. Tenemos varias variables, una de ellas, la variable de interés principal es el logaritmo del salario. También tenemos la variable salario sin logaritmo. Y luego tenemos otras variables adicionales, que es la que vamos a replicar del libro de Wooldridge. Aquí por ahí surgió la observación de que no había una variable que era la variable femenina, ¿no? La variable mujer. Entonces yo le pasé una segunda base de datos en la cual incluye la variable femenino. Sin embargo, acá ya no tenemos solamente tenemos 526 observaciones. Entonces, por lo tanto, esta es la base de datos con la que vamos a trabajar. Eh, Siempre cuando analizamos bases de datos en Excel y después las llevamos a un lenguaje de programación como es R, debemos cuidar de que no existan espacios ni en la primera fila ni en la primera columna. Por ejemplo, aquí yo voy a poner solamente n-ops, que significa número de observaciones. Y esta base de datos final la voy a guardar en mi escritorio, que es de donde la voy a importar. Y le voy a llamar, en mi escritorio la voy a guardar y le voy a llamar base con base guión bajo final salarios Wooldridge. ¿Okay? Entonces las voy a guardar de mi escritorio. Y para que no exista confusión, voy a eliminar la primera base de datos porque solamente voy a trabajar con la segunda base de datos. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo mi base de datos, lo que voy a hacer es trabajar con R. ¿Cuál era la tarea que se le había asignado? La tarea que se le había asignado era la siguiente. Es lo que vamos a hacer esta clase. Replicar las estimaciones, resultados e interpretación de 3 regresiones. Determinante de los salarios de Wooldridge. Cuarta edición, 2010, página 92, página 228 a la 229 y 232 a la 233. ¿Okay? Entonces, ustedes podían descargar la base de datos de alejandrovanegas.hindoc.com, solamente que aquí hacemos la aclaración de que no, en esa base de datos no teníamos una variable, por lo tanto, vamos a trabajar con esta segunda base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir RStudio, un script, y voy a ejecutar el código para poder realizar mi estimación econométrica en RStudio. El primer elemento que debemos realizar es importar la base de datos. Hay como 8 formas de importar base de datos. Desde textos, desde Excel, desde otros programas estadísticos como SPS, SAS, Stata, etc. En este caso, el primer paso siempre es importar la base de datos. Generalmente la base de datos la tenemos en Excel. Entonces yo lo que voy a hacer es importar mi base de datos desde Excel. Para ello debo ubicar dónde está mi archivo guardado, mi base de datos en Excel. En este caso yo lo he guardado en mi escritorio.
Y una vez que selecciono mi base de datos en Excel, lo único que necesito es copiar la ubicación. Solo me interesa copiar la ubicación. ¿Ok? Doy clic derecho, copio la ubicación. Y esa ubicación es la que voy a incorporar en el lenguaje de programación de R. Previo a esto, debemos instalar una librería que se llama Red o READ en inglés XL. Esta librería lo que permite es dar la instrucción al lenguaje de programación para leer archivos en Excel. Y luego lo siguiente que debo hacer es dar el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos le voy a poner el nombre de salarios. ¿Ok? Mi base de datos se va a llamar salario. Y de igual forma doy la instrucción al lenguaje de programación para que me lea formato Excel y brindo la ubicación donde está mi base de datos en Excel. Entonces, una vez que he seleccionado esto, en cualquier parte de la línea doy la ejecución run y se va ejecutando el código. Si quiero ver mi base de datos, debo trabajar con el comando view o con la función view y básicamente poner el nombre de la base de datos llamada salarios. Entonces lo que voy a ver es que tengo mi base de datos con está cargando con las 526 observaciones. ¿Okay? Y ahí están todas las variables que ya están cargadas en RStudio. También voy a adjuntar mi base de datos al lenguaje de programación, la base de datos llamada salarios. Ya ha estado cargada de forma previa, por eso me sale un mensaje azul. Y si quiero ver los nombres de las variables, utilizo el comando names. El comando names lo que me permite es ver cuáles son los nombres de las variables. Entonces aquí están todas las variables, ¿no? La variable, el número de observaciones, las variables de interés que voy a analizar es la variable dependiente, es logaritmo del salario, que es básicamente el logaritmo del salario. Y voy a analizar algunas otras variables como, en este caso, si es femenino, la variable educación, la variable experiencia y la variable contrato a plazo, tenure en este caso. Bien, vamos a minimizarlo. Y una vez que tengo eso, ya debo hacer las estimaciones. Debo hacer las estimaciones. ¿Okay? El ejercicio, la idea era que ustedes puedan replicar. Yo esto lo voy a llevar a un documento de Word para que ustedes lo puedan apreciar cómo se realizan las estimaciones en el lenguaje de programación R. Lo voy a llevar al Word que estaban viendo de forma anterior. Sin embargo, vamos a dejar de compartir la imagen y vamos a compartir el documento de Word. ¿Okay? Bien. ¿Están viendo el documento de Word? ¿Cómo hacemos las estimaciones en R? En el lenguaje de programación R.
¿Cómo hacemos las estimaciones en el lenguaje de programación R? Lo primero que debo hacer, es dar el nombre de qué se va a llamar el modelo. En este caso, mi primer modelo se va a llamar mod 1. ¿Por qué mod 1? De modelo 1. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es LM. ¿Qué significa LM? Es la función de linear model o modelo lineal. Entonces, este símbolo del menor y con el signo de guión significa la instrucción de que el modelo 1 va a ser igual a una estimación. LM es una estimación de mínimos cuadrados ordinarios donde mi variable dependiente, donde en primer lugar pongo la variable dependiente y seguido de este símbolo que ustedes lo pueden ver al lado de Enter con Alt GR, pueden poner este símbolo y seguido de mi variable independiente. En este caso, ¿cuál es mi variable independiente? La variable independiente es educación. Entonces, aquí vamos a estar ya vamos a estar replicando lo que está en la página 92 de Wooldridge. Nos vamos a ir a la página 92 de Wooldridge. Abran Wooldridge, por favor. Vamos a compartir Wooldridge. Aquí hemos compartido Wooldridge. ¿Qué dice en la página 92? Dice, lo primero que se desea estimar es este modelo, donde el logaritmo del salario solamente depende de la educación. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué representa esto de acá? En este caso, 0.083 involucra, siempre cuando tenemos una variable, ya sea dependiente o independiente, expresada en logaritmo, estadísticamente eso significa cambio porcentual. Entonces, educación significa por cada 1%, por cada año como la variable educación está medida en años de estudio, por lo tanto, por cada año de estudio, en qué porcentaje se incrementa el salario. Eso es lo que se interpreta por el logaritmo. Y aquí la interpretación está de 0.083. Entonces, en primer lugar, vamos a ver si llegamos a ese resultado. Bien, entonces nos vamos nuevamente a R, que es el lenguaje de programación econométrica, y vamos a hacer nuestra estimación. Vamos a compartir con R. Vamos. Entonces, vamos a correr nuestra primera regresión. Nuestra primera regresión, que es mod, el símbolo de menor, guión LM, que es el comando. Y aquí vamos a escribir, en primer lugar, la palabra dependiente, L. Fíjense, cuando escribo las primeras palabras, como ya está importada la base de datos, están importadas las variables, el lenguaje me sugiere, es como un predictor de texto automático. Entonces yo doy a aceptar, seguido del símbolo, con algere que está al lado de enter. Y
Después siguen las variables explicativas. En este caso solamente es una variable explicativa, que es educación. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he escrito la primera ecuación o el primer modelo a estimar, donde está la línea, me voy a run. Y si quiero ver los resultados del modelo econométrico, por lo tanto, tengo que irme a, tengo que digitar o escribir el comando summary, que summary en inglés significa resumen. Entonces, resumen y el nombre del modelo que se llama mod1 y me va a aparecer los resultados estimados del modelo econométrico. En este caso, podemos evidenciar que el parámetro estimado es 0,58 y, y en este caso el coeficiente estimado es 0,08. Lo verifico con lo que está en el libro de Wooldridge. 0,584 y 0,083. Entonces es exactamente el mismo valor, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que por cada año de educación, los salarios en promedio, por cada año adicional en la educación, los salarios se incrementan en 8%. ¿Por qué se incrementan en 8%? Porque porque mi variable dependiente está expresada en logaritmo. Y por lo tanto, lo que está expresado en logaritmo se interpreta como cambio porcentual, porcentaje. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa este valor 0,583? ¿Cómo lo interpretamos? Aquí hay que tener cuidado porque, bueno, sería, si yo interpreto mecánicamente el valor de la educación, cuando el valor de la educación es 0, el logaritmo del salario es 0,584. Entonces, eso sería una interpretación mecánica. Sin embargo, ahí tendríamos que tener cuidado porque en realidad lo que tendríamos que sacar es un antilogaritmo. Y este logaritmo en realidad no es que sea en base 10, sino es el logaritmo natural. Por lo tanto, la base de un logaritmo natural es, e, ¿no? Entonces, yo les pido por favor si ustedes pueden calcular cuánto sería el antilogaritmo de 0,584 para que puedan tener una interpretación. Calcúlenlo, por favor.
Si ustedes lo hicieran en un Excel, por ejemplo, esto es, salió así, ¿no? Log salarios, que es wage. Wage es salario. Ya les dije que este log en realidad no es un logaritmo común y silvestre. En realidad es un logaritmo natural. ¿Qué sucedería si la educación es 0? Educación igual a 0, básicamente significaría de que una persona no sabe leer ni escribir, es analfabeta, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer para sacar el salario sería sacar el antilogaritmo. Y por lo tanto, tendría que sacar el exponente de 0.583. ¿Y qué me vendría este resultado? Me vendría el resultado medido en, no sé, miles de dólares. ¿Ok? Por lo tanto, este sería el salario expresado, ejemplo, en miles de dólares. Si una persona no sabe o no tiene educación, ¿no? Si una persona no ha asistido a la escuela o si es analfabeta, entonces posiblemente el salario sea 1.792 dólares al año, un ejemplo, ¿no? Entonces, esto de acá ustedes también, ¿no? Lo pueden hacer también en ERE. Si ustedes lo hacen en ERE, voy a decir el salario sin educación. Lo voy a hacer de nuevo. El salario guión. Aquí, en ERE no podemos poner ni acento ni espacio. ¿Ok? Y otro elemento importante es que ERE hace distinción de mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si ustedes escriben en una base de datos una variable con mayúscula y en el lenguaje de programación escriben con minúscula o viceversa, no lo va a leer. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la diferenciación de caracteres. Entonces aquí yo pongo salario sin educación, exponente, y voy a copiar este valor del intercepto estimado, que es 0.58. 0.58. Ya tengo el valor calculado. Lo pongo salario guión bajo sin educación. Y por lo tanto aquí tengo el valor, ¿no? 1.79. Ahora esto está expresado en miles de dólares. Y de esta forma, ustedes ya tienen su primera regresión. Esto de acá, ustedes lo pueden llevar a un documento de Word. Yo lo que sugiero es que lo lleven a un documento, a un blog de notas, y de un blog de notas lo puedan llevar a un Excel o a un documento de Word. Les voy a mostrar el primer caso del modelo 1. ¿Pueden visualizar el blog de notas o no lo pueden visualizar? No lo hice. Ya, entonces les voy a compartir. Les voy a compartir el blog de notas. Fíjense, este es el modelo 1. Este es el modelo 1, lo llevé a un blog de notas, porque del blog de notas es más fácil importarlo hacia Word o Excel. Modelo 1, donde la variable dependiente es, la variable dependiente es el logaritmo de los salarios, y la variable independiente es la educación. En tal sentido, ustedes pueden visualizar que ambos coeficientes son estadísticamente significativos. R maneja otra notación. Para R
3 asteriscos. Aquí está. Para R 3 asteriscos significa un nivel de significancia del 0,1%. 2 asteriscos significa un nivel de significancia del 1%, que esto es igual al 99% de confianza. Un asterisco representa un nivel de significancia del 5%. Y finalmente, la notación del punto significa un nivel de confianza del 10%. ¿Okay? Entonces, estos son la notación de R. Y podemos ver que el R cuadrado ajustado, en este caso, el R cuadrado es de 0.1858 y el R cuadrado ajustado es de 0.1843. ¿Qué significa esto? Significa que la educación influye sobre la variable dependiente, salarios, en 18%. Y aquí tenemos el p-value de la prueba F, en la cual esto es del análisis de varianza, por lo cual la variable dependiente explica a la variable dependiente de forma estadísticamente significativa. Esa era la primera estimación que ustedes debían realizar. Vamos a ir a la segunda estimación. La segunda estimación es de la página 228. Veamos qué dice la página 228. La página 228 nos pide hacer la siguiente estimación. Los salarios, no en logaritmos, sino en miles de dólares, está expresada en función de, en primer lugar, si es femenino, es decir, si la persona es mujer, por ejemplo, en términos de la educación, en términos de la experiencia, y tenure, que significa antigüedad, ¿ok? Antigüedad. Hay una diferencia entre experiencia y antigüedad. Una persona puede tener experiencia, pero no puede tener antigüedad en un mismo trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis? Las hipótesis es que si es femenino, si es de sexo femenino, si es mujer, y si existe discriminación salarial, por lo tanto, tendría menor salario. Parece un tanto machista. Esa sería una hipótesis. La otra hipótesis es que a mayor educación existen mayores salarios. Si hablamos de experiencia, a mayor experiencia laboral va a haber mayor salario también. Y finalmente, si tiene mayor antigüedad en el mismo trabajo, por lo tanto también va a tener mayor salario. Entonces, esas son las hipótesis que se plantean y vamos a tratar de replicar los mismos resultados. ¿Cómo lo hacemos en R? En primer lugar, debemos tenemos que ponerle un nombre. En este caso, para el primer caso, se llamaba modelo 1. Para el segundo caso, se va a llamar modelo 2. ¿Okay? Y nuevamente, con la función LM, hacemos la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, nuestra variable dependiente va a ser nuevamente el salario,
pero ya no en escala logarítmica, sino en miles de dólares al año. Y luego vamos, seguido de este signo, vamos a poner todas las variables explicativas. Vamos sumando variables explicativas con el signo más. La primera variable explicativa es si la persona es mujer, ¿no? La segunda variable explicativa es la variable educativa, que significa los años de estudio de la persona o de las personas. La tercera variable explicativa es los años de experiencia laboral. Y la cuarta variable explicativa es los años de antigüedad en el trabajo. ¿Okay? Entonces, una vez que ejecutamos esta función con run, damos la instrucción al lenguaje de programación que nos muestre el resumen del modelo 2. Entonces, de esta manera, tendremos nuestra segunda estimación. Luego puedo correrlo de manera simultánea. Fíjense ustedes, selecciono las dos líneas que quiero ejecutar y me voy a run. Por eso se llama edit, por run, ejecutar en inglés. Y aquí tengo mis estimaciones. Estas estimaciones yo las puedo llevar, por ejemplo, a un bloc de notas o a un documento de Word o a un documento de Excel. En este caso, yo las voy a ir poniendo en un bloc de notas. Vamos a compartir la imagen. Tenemos nuestro modelo 2. Acá en el modelo 2, la variable dependiente es wage o salarios, ¿no? Que está expresada, no sé, en miles de dólares. Bien, veamos, fíjense, todos los coeficientes son estadísticamente significativos, todos tienen estrellita, la variable mujer o femenino tiene 3 estrellitas, la variable educación tiene 3 estrellitas, la variable antigüedad tiene 3 estrellitas, son estadísticamente significativas al 0.1%, esto es al 99.9%. Y luego el coeficiente de intercepción o el intercepto y la variable experiencia son significativas al 5% de forma estadística. Comenzamos interpretando el intercepto, el cual es significativo. ¿Qué significa el intercepto? El intercepto nos muestra el valor promedio en la variable dependiente si de forma conjunta todas las variables explicativas son iguales a 0. Entonces, ¿qué sería igual a 0? Sería, por ejemplo, en este caso, de que sea varón, en el caso de que no tenga educación, en el caso de que no tenga años de experiencia laboral y de que no tenga años de antigüedad en el trabajo. Entonces, ¿cuál sería el valor? El valor sería negativo. Pero aquí hay que tener en cuenta la lógica económica. No pueden haber salarios promedio negativos, ¿no? Por lo tanto, la interpretación es de que si es hombre,
Si no tiene educación, no ha ido a la escuela, no tiene años de experiencia o no tiene antigüedad en el trabajo, en promedio, entonces, como el negativo no se puede interpretar, entonces, por lo tanto, su salario será igual a cero, ¿no? Y de ahí podemos examinar también las relaciones, podemos, podemos evaluar también e interpretar los parámetros de forma individual. Qué significa este 1.81? Significa de que si la persona o si el trabajador es mujer, en promedio ganaría 1.81 dólares menos al año o 1.81 miles de dólares. Si la variable dependiente está expresada en miles de dólares al año, recibiría 1.800 dólares menos al año, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa este 0.57? Como mi variable dependiente está medida en dólares, sí, no sé si está en cientos de dólares o en miles, asumamos que está en miles de dólares, significaría de que por cada año de estudio adicional, la persona o el trabajador ganaría 0.57 miles de dólares, en otras palabras, 571 dólares, manteniendo el resto de las demás variables constantes. Aquí utilizamos el concepto de ceteris paribus. ¿Okay? ¿Qué significa años de experiencia? Significa de que por cada año de experiencia adicional, en promedio una persona ganaría alrededor de 25 dólares adicionales. Si esto lo multiplico por 1000, si esto lo multiplico por 1000, por ejemplo, sería como 25. Y de igual forma, la última variable es que si por cada año adicional en la antigüedad, una persona en promedio ganaría 141 dólares más. ¿Por qué 141 dólares más? Asumiendo que mi variable dependiente está expresada en miles de dólares, por lo tanto este coeficiente tendría que multiplicarlo por 1000. Y desde luego manteniendo todos los demás factores constantes. ¿Okay? Entonces yo puedo verificar para este segundo modelo que efectivamente esté acorde a las estimaciones que están en Wooldridge. Fíjense, tenemos los salarios, el intercepto negativo. Aquí tenemos una relación negativa entre el sexo femenino y el salario, una relación positiva entre educación y salario, una relación positiva entre años de experiencia y salario, y una relación positiva entre años de experiencia y salario. Son 526 observaciones y el R cuadrado es de 0.36. ¿Qué significa un R cuadrado de 0.36? Significa que significa de que el sexo femenino, la educación, los años de experiencia y los años de antigüedad explican el 36% de los salarios. Es el coeficiente de explicatividad o de variabilidad sobre la variable dependiente. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, fíjense también la interpretación. Si se toma en cuenta un hombre y una mujer con los mismos años de educación, experiencia y antigüedad, la mujer gana en promedio 1.81 dólares menos que el hombre. Entonces recuerden que los salarios son de 1976. Entonces acá nos indica el impacto acorde a la escala de medición
de la variable dependiente, si los salarios están en dólares o si están en cientos de dólares o están en miles de dólares, entonces la interpretación se realiza en función de la escala de medición de la variable dependiente. Y con esto hemos replicado el segundo modelo. Luego nos vamos a ir al tercer modelo. El tercer modelo está en la página 232. Este era el tercer modelo. Nuevamente, la variable dependiente está en escala logarítmica. ¿Ok? Está en escala logarítmica y ahora hay más variables. Está la variable femenina o mujer, la variable educación, la variable experiencia, la variable experiencia al cuadrado y la variable antigüedad al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre este tercer modelo y el segundo? Bueno, hay una primera diferencia, que la variable dependiente ya no está expresada en dólares o en miles de dólares, sino está expresada en logaritmos. Por lo tanto, va a haber un cambio en la interpretación, porque cuando la variable dependiente está expresada en logaritmos, ya hablamos de cambio porcentual. Esa en una primera parte. Siguen las mismas variables, pero se han añadido dos variables explicativas elevadas al cuadrado. Una es la variable de años de experiencia elevada al cuadrado y la otra es la variable de antigüedad elevada al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos va a querer mostrar estas variables elevadas al cuadrado? Efectos curvilíneos. Se parte de la premisa que a mayor años de experiencia hay mayor salario, y se parte de la premisa de que a mayor años de antigüedad hay mayor salario. Sin embargo, si lo elevamos al cuadrado, puede haber un efecto curvilíneo. Significa de que tener experiencia es bueno hasta cierto punto, y sin embargo después de cierto punto ya es negativo. ¿Por qué? Porque las personas son mayores, porque no pueden tener la misma productividad y por lo tanto su rendimiento sería menor, y por lo tanto después de ciertos años ya tendría un efecto negativo inclusive sobre el salario, o las empresas estarían dispuestas a pagar menos porque ya es una persona mayor. Lo mismo sucede con la experiencia laboral como con los años de antigüedad, ¿no? Entonces, ahí se plantea la hipótesis nula, que después de cierto punto ya la experiencia y la antigüedad se volvería negativo. Entonces, esto es lo que nos demuestra la ecuación en la página 232 del libro de Wooldridge, y es lo que vamos a tratar de verificar. Por lo tanto, vamos a estimar nuestro tercer modelo, pero previo a ello debemos hacer un pequeño cálculo. ¿Cuál es el pequeño cálculo que debemos realizar? Debemos decirle al lenguaje de programación que nos calcule una variable elevada al cuadrado. Le vamos a llamar expert2 a los años de experiencia elevados al cuadrado,
que básicamente va a ser la variable expert, que significa años de experiencia, elevarla al cuadrado. Y luego le vamos a decir al lenguaje de programación R de que nos calcule una nueva variable llamada antigüedad, en inglés, al cuadrado, tenor2, que va a ser la variable antigüedad, en inglés, elevada al cuadrado. Entonces, una vez que yo tengo estas dos nuevas variables, por lo tanto, ahora sí puedo estimar mi tercer modelo. ¿En qué va a consistir mi tercer modelo? Es muy parecido al modelo 2. Tiene exactamente las mismas variables, solamente que estamos incorporando dos nuevas variables, ¿no? Una variable que es la experiencia elevada al cuadrado y la otra variable que es la antigüedad elevada al cuadrado. En realidad son expert 2 y tenor 2. ¿Ok? Y una vez que yo tengo esto, voy a dar la instrucción al lenguaje de programación de que me muestre el resumen del modelo 3. ¿Ok? Entonces, esto de acá ya lo podemos hacer en el lenguaje de programación de R. Entonces, fíjense ustedes, doy la instrucción de calcular la variable experiencia 2, que es la experiencia al cuadrado, la instrucción de calcular la variable tenor 2, que es la variable antigüedad al cuadrado, y voy ejecutando mi modelo 3. Esto de acá lo puedo copiar y lo puedo pegar en un Excel, en un Word o en mi caso, como estoy haciendo, en un bloc de notas. Ahora mi variable dependiente es logaritmo de los salarios. O no, perdón, en inglés. Wage, ¿no? Acuérdense que wage es salarios. Salarios. Y puedo verificar de que los resultados son prácticamente los mismos resultados que tiene Wooldridge, ¿no? La variable experiencia al cuadrado es negativa y estadísticamente significativa al 0.1%. Y la variable antigüedad elevada al cuadrado es negativa y estadísticamente significativa al 5% de significancia estadística. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, ahora el coeficiente ya está, como les había dicho, como la variable dependiente está expresada en términos logarítmicos, aquí la interpretación cambia. Entonces, esto significa de que manteniendo constante la educación, los años de experiencia y los años de antigüedad, si es mujer, en promedio gana
casi 30% menos de salario en comparación con si es hombre, ¿no? Y por lo tanto, se confirma la hipótesis de que a mayor educación existe mayor salario, es decir, por cada año de educación adicional, manteniendo los demás factores constantes, las personas ganan en promedio 8% de mayor salario, ¿no? Por cada año adicional de experiencia laboral, en promedio el salario es 3% mayor, hasta cierto punto, porque ya después se hace negativo, ¿no? Entonces la experiencia, aquí podríamos sacar una derivada, igualar a cero y saber hasta cuántos los años exactos de experiencia en el cual se maximiza el ingreso. Podríamos hacer un ejercicio de derivadas. Y por otra parte, por el lado de la antigüedad, por cada año adicional de antigüedad, en promedio los salarios se incrementan en 3%, manteniendo todo lo demás constante, ceteris paribus. Y eso de igual forma es hasta cierto punto, porque hasta cierto punto de antigüedad el efecto sobre el salario se hace negativo, ¿no? Entonces aquí también podríamos hacer alguna derivada. Y en promedio, y de forma general, mejor dicho, todas estas variables explicativas o independientes influyen sobre la variable dependiente en 44%. 44% es el porcentaje de explicatividad que tienen estas variables exógenas sobre los salarios. Y de igual forma, si vemos el estadístico F, esto significa de que la probabilidad es menor que el 1%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que todos los parámetros de manera conjunta, todas las variables explicativas de manera conjunta son iguales a cero. Eso se rechaza a un nivel de significancia del equivalente a un nivel de confianza del 99%, porque este p-value o probabilidad es menor que el 1%, ¿no? Por lo tanto, el nivel de confianza es del 99% y rechazamos la hipótesis nula que todos los parámetros de las variables explicativas son iguales a cero. Entonces, este era el objetivo de la tarea que ustedes tenían que hacer. Para culminar, la clase de hoy, yo les voy a presentar una forma de realizar presentaciones estéticas en el lenguaje de programación R. Entonces, eso lo podemos hacer con una paquetería y librería que se llama Stargazer. Entonces, yo les voy a mostrar esta paquetería y librería que se llama Stargazer. Vamos a compartir. Instalamos la paquetería y librería Stargazer. ¿Qué es lo que hace esta paquetería y librería? Básicamente, lo que hace es mostrarnos los resultados en tablas elegantes o en tablas bajo notación econométrica. ¿Okay? Reportes econométricos estándar. Entonces, una vez que yo he instalado la paquetería y librería Stargazer, lo que voy a hacer es poner la función Stargazer. Perdón. Debemos instalar la paquetería y librería. Stargazer. Y en este caso voy a poner un ejemplo, modelo 1.
en el cual voy a typear que sea de tipo texto. Parece que aquí hay un error. Star Geyser. Ahora sí. ¿No? Y aquí me salen los resultados del primer modelo. Entonces, esta es una forma más elegante de presentar mis resultados. Esto lo puedo llevar a un documento, de Word o Excel, o en nuestro caso de bloc de notas. Y lo mismo puedo hacer con los otros modelos, ¿no? Con el modelo 2, modelo 2 y el modelo 3. Entonces pongo modelo 2 y 3. Hay otra forma también que podemos hacerlo todo junto. Entonces yo puedo poner modelo 1, 2 y 3, y puedo poner como un título resultados de regresiones, modelo alternativo. Ahorita les voy a explicar. Bien. Entonces yo esto puedo llevarlo. Vamos a ejecutar todo de nuevo. Miren, podemos ejecutar todo. Bien, ¿qué es lo que aparece acá? Cuando instalo la paquetería y librería Stargazer, lo que básicamente me hace son las presentaciones de tablas en reporte estándar econométrico. Entonces, una vez que instalamos la paquetería y librería, simplemente debo señalar la instrucción de Stargazer, el nombre del modelo econométrico y seleccionar de preferencia de tipo texto. Si lo voy a enviar a un formato de texto, lo puedo enviar también a otros lenguajes especializados como LaTeX, por ejemplo. Y esto hago para cada uno de los modelos. O de forma conjunta puedo presentar los tres modelos al mismo tiempo. Modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Y de igual forma, si yo quiero poner el nombre de los modelos, pongo el comando title y entre comillas pongo el nombre de lo que se van a llamar mis estimaciones. En este caso puse el nombre de resultados de regresiones, modelos alternativos. Una vez que yo tengo todas las estimaciones realizadas en formato de tablas o reportes estándar econométricos, lo puedo llevar, lo puedo copiar y llevar a un documento, ya sea de Excel, de Word o un bloc de notas. Entonces yo lo voy a llevar, en este caso, a un bloc de notas donde es fácil para poder editar. De tal forma que presentamos en reportes o tablas econométricas. Esto lo voy a borrar. Esto se llama reportes, reporte estándar de resultados econométricos. ¿Okay? Fíjense ustedes, lo pegué. Entonces, este es mi modelo 1. Mi modelo 1, aquí yo esto lo puedo editar, en vez de que esté en inglés, puedo ponerlo en español, por ejemplo, variable dependiente.
es el logaritmo del salario. Fíjense, la constante, en este caso yo lo voy a llamar intercepto. Intercepto. ¿Qué me muestra acá? Me muestra los coeficientes. Acá le voy a poner la variable educación, su coeficiente respectivo acompañado del nivel de significancia estadística. Entre paréntesis tengo los errores estándar. Lo que tiene asterisco significa que es significativo. Entonces la primera línea es el coeficiente estimado. La segunda línea es el error estándar. Y de igual forma tengo el número de observaciones, el R cuadrado ajustado, la prueba F, tengo el error residual y aquí tenemos los niveles de significancia estadística. Nivel de significancia estadística al 1%, al 5% y al 10%. Este es mi modelo 1. También tengo mi modelo 2. Mi modelo 2, donde mi variable dependiente ya no es el logaritmo del salario, sino es el salario. Y aquí, ¿qué variables tengo? Sexo femenino, educación. Puedo editar todo esto, ¿no? Tengo de igual forma mi modelo 3. Mi modelo 3. Y fíjense, aquí tengo aquí tengo mis modelos comparativos. En un solo cuadro tengo todas las estimaciones, modelos 1, 2 y 3, donde tengo la variable dependiente. En este caso, en el modelo 1, solamente 2 parámetros estimados. En el modelo 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros estimados. Y en el modelo 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros estimados. ¿Qué es lo importante acá? Aquí fíjense ustedes que en los dos modelos, la variable mujer o sexo femenino es negativo y estadísticamente significativo. En los tres modelos, la variable educación es positiva y estadísticamente significativa. Y en todos los modelos se guarda la misma consistencia, excepto el intercepto, que en el segundo modelo es negativo, ¿no? De ahí todo lo demás, guarda la misma consistencia en términos del nivel de significancia estadística y en términos del signo. Por lo tanto, esta es una manera elegante de presentar resultados de regresiones en forma estándar, acorde a lo que plantea la econometría. Perfecto, entonces con esto hemos concluido la sesión de hoy, que básicamente era brindar el objetivo era realizar la réplica en las estimaciones de los determinantes del salario que están señalados